¿Qué es ser mexicano? Por el Anticristo Mestizo 2011. ¿Debemos estar orgullosos de nuestra historia? Esa es la pregunta. La mayoría de los mexicanos se sienten orgullosos de la historia que les enseñaron en la escuela. Además, es la historia que la gente quiere oír. Miguel Hidalgo nunca gritó ¡Viva México! Ni su movimiento era de independencia, sino una protesta ante la entrada de las Fuerzas Armadas de Napoleón Bonaparte a España y sus propios intereses como criollo, por lo que su grito fue realmente ¡Viva Fernando VII! José María Morelos no se hizo llamar siervo de la nación. Fue Andrés Quintana Roo quien andaba de metiche y se lo sugirió. Los niños héroes no pelearon por México ni Juan Escutia se aventó con la bandera mientras lo baleaban. De hecho ni siquiera existen registros de varios de los niños héroes que se supone combatieron a las tropas gringas. Es más, ni siquiera sabían que iban a llegar los gringos cuando los atacaron. ¿Qué tal que la famosa expropiación petrolera de la que nos sentimos muy orgullosos fue ordenada por el gobierno norteamericano, ya que Alemania tenía empresas petroleras en México, de hecho las siguen teniendo, y con el inicio de las invasiones de los alemanes nazis en Europa que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica pensaron que una forma de debilitar su economía, era que perdiera fuentes de ingreso como las que tenían en México, y evitar por otro lado que los alemanes invadieran México, y así, atacaran a Estados Unidos desde aquí. Emiliano Zapata peleaba por unos terrenos que le habían sido quitados y esa era su lucha, y se unió a la guerrilla por el apoyo que le prometió Francisco I. Madero, pero realmente era un ignorante, y de hecho, dicen que era noble y buena persona, pero jamás luchó por México. Luego de que Francisco I. Madero toma la presidencia, Emiliano Zapata se retiró porque no estaba de acuerdo con él. Francisco I. Madero fue un oportunista, un idiota y un traidor, que una vez que llegó a la presidencia mandó a la chingada a Zapata, Villa y a Carranza, y puso al frente del ejército a Victoriano Huerta, hombre leal a Porfirio Díaz contra quien luchaba. Huerta tuvo a Madero en sus manos para asesinarlo. La llamada Revolución Mexicana no es reconocida como revolución en la historia universal debido a que no provocó ningún cambio significativo y positivo para el país, solo provocó otra dictadura de 70 años. Por eso para el PRI fue conveniente llamar revolución a una guerrilla por el poder. Curiosamente, mientras todos ven a Porfirio Díaz como un dictador maldito, durante su gobierno se tuvo a uno de los ejércitos más modernos de la época y fue quien trajo la energía eléctrica a México. En cuanto a ser mexicano, es obvio que nadie piensa igual y nadie hace lo mismo que otros mexicanos. Ni somos perfectos, ni somos honrados, ni somos buenos mexicanos cuando gritamos ¡Viva México! O les mentamos la madre a extranjeros, ni tampoco somos libres, ni tampoco somos justos, ni tampoco nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Esto tampoco significa que seamos malos mexicanos o malas personas, simplemente que cuando algún extranjero se expresa mal de México todos saltamos para criticarlo pero realmente no hacemos nada por este país. Y con hacer algo por México no me refiero a cuestiones de políticas ni de economía y finanzas. Simplemente el hecho de ser honrados, tener definidos nuestros valores como pueblo y llevarlos a nuestra vida diaria. ¿Realmente se sienten orgullosos los chilangos de su ciudad? Se preguntan los chilangos. Los edificios pueden tener el valor histórico que quieran, pero es la gente y solo la gente es la que desgracia esta ciudad. Los microbuses son una basura, hay puestos ambulantes por todos lados, huele feo, las paredes están rayadas, hay mucha basura en las calles y todos se quejan. Y estos problemas que mencioné son los que genera la población normal, ¿qué decir de los asaltos, los secuestros y la corrupción? Todos hablamos muy bien de nuestro pasado indígena que ni siquiera eran mexicanos, y de las culturas precolombinas, pero ¿qué tal cuando vas caminando por las calles y te encuentras a algún indígena, sea niño o adulto, pidiendo dinero en las calles? Ni les hacemos caso o nos burlamos de ellos. Y si nos comparamos con otras culturas podríamos ver la realidad, nuestros defectos y nuestras virtudes. Solamente eso. Somos nacos pero somos bien fiesteros. Nos madreamos entre nosotros pero no somos Israel y Palestina. Hay muchos pobres pero no estamos como en África. No somos correctos como los ingleses pero demostramos más nuestras emociones. Cada pueblo lleva su propio orgullo patrio y tiene sus costumbres, y cada pueblo sabe cómo llevarlos, y no porque no sea como el de nosotros no significa que seamos más patriotas que los demás. Ser mexicano es más que ser patriota, ser mexicanos es llevar en la sangre el colorido, la alegría, la fe en nosotros mismos, la fiesta, la imaginación, el fuego, y tantas cosas más que diferencian a un mexicano de otros seres humanos. Para ser mexicano hay que estar comprometido con México, sentirse orgulloso de nuestras raíces, ya sean mayas, aztecas, huixáricas, huicholes,
etc. Es ser respetuoso por lo que tenemos, porque lo que tenemos a final de cuentas es lo que somos, ser respetuosos con los demás, no solo mexicanos sino con todos. Ser mexicano es más que haber nacido en México, ser mexicano es ser mestizo. Es un compromiso, es una emoción, es orgullo, es poder, es fortaleza y tantas otras cosas que no podría enlistar todas aquí. Por lo tanto, no somos ni españoles, ni aztecas, somos mexicanos. Nosotros somos el resultado de todo este pasado corrupto y estamos a tiempo para cambiarlo. Hasta la próxima, se despide el Anticristo Mestizo 2011.